director Silvina Ranieri, el doctor Cortés y la bandera. Vamos a dar entonces inicio a la sesión. Vamos a trabajar. El primer producto entonces en la orden del día. Presidente, que voy a leer. Proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se autoriza el incremento de haberes para el personal municipal contratado, permanente, etc. Concejales tienen la palabra. Eduardo. No sé quién me va primero. Bueno, señor presidente, es sencillo en realidad. Nosotros lo trabajamos ayer en comisión. Nos parece un proyecto adecuado. Obviamente, la inflación año a año se va comiendo la capacidad. Año a año la inflación se va comiendo el poder adquisitivo del salario de nuestros trabajadores. El proyecto es interesante, plantea un 20% en 2 tramos, que alcanza varios ítems del salario de los empleados de la municipalidad, funcionarios, electos, etc. Ayer nosotros planteamos dentro de lo que era el trabajo de comisión, en realidad la insuficiencia de este aumento.
Cuando uno tiene una inflación anual del 45% en promedio y la pauta de aumento e incremento salarial termina siendo en el mismo porcentaje, no es realmente un aumento, sino que en definitiva es equiparar o tratar de alcanzar, como quien va en una carrera, a esa inflación propia que hace perder el poder adquisitivo de nuestros salarios, sobre todo de los empleados municipales. Se calcula, el IERAL habla de un 21% de inflación en este primer semestre. Es decir, que de salida, señor presidente, el incremento acordado por el gremio y el Poder Ejecutivo ya se encontraría por debajo de las previsiones inflacionarias. Ya se estaría de salida perdiendo poder adquisitivo. Poder adquisitivo quiere decir que cuando uno va a comprar la carne, la verdura, o tiene que pagar alguna cuota del chico del colegio, del colectivo, etcétera, etcétera, no es que tiene más dinero, tiene el mismo dinero y quizás menos. Desde el año pasado que se ha negociado la posibilidad de elevar lo que es el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil, de acuerdo con la ley de contrato de trabajo, se define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Vacaciones y previsión. Después de 3 actualizaciones del año pasado, hoy, en marzo, está en 21.600 pesos. Quiere decir que con los incrementos que ha planteado el gremio junto al Ejecutivo y que hoy nos han bajado para que nosotros aprobemos, tendríamos trabajadores municipales que están en el umbral de este salario mínimo vital y móvil. Algunos quedarían debajo incluso. Hoy, en promedio, con esto llegarían a 20.000 pesos, algunos a 25.000 o un poco más. La pregunta es, ¿podemos tener a nuestros empleados municipales, más de 250 empleados municipales, en el umbral del salario mínimo vital y móvil? Es uno de los sueldos más bajos de toda la provincia con el que se tiene a los empleados municipales. Y no es una situación nueva. Es la misma situación que padecen desde hace 20 años, 30 años, 40 años. Ayer, cuando estaban los representantes gremiales, les dijimos, ¿por qué no es ahora el momento para intentar generar una recomposición real del salario de los empleados municipales? ¿Por qué hay que esperar el año que viene? Porque Barros dijo, esperaremos el año que viene. ¿Por qué el año que viene? No se puede ahora, si la inflación está ahora. Nuestros empleados municipales no llegan al fin de mes ahora. Hoy está la situación. Y no es nueva, es de hace varios meses. Y nosotros pensamos lo mismo. ¿Por qué no ahora? ¿Qué nos impide? Si el 8102 nos permite a nosotros justamente fijar salarios de toda la administración. Hoy tenemos la posibilidad, principalmente lo tiene el oficialismo, porque tiene mayoría, de avanzar en una moción que vamos a hacer nosotros, señor presidente, que tiene que ver con agregar un articulado en donde vamos a proponer el incremento no del 20, sino del 40% en este primer semestre. Se hablaba de 2 tramos, 10% febrero y 10% a marzo, si mal no recuerdo. A mayo, gracias, Fer. Nosotros lo que proponemos como moción, porque vamos a acompañar el proyecto, pero con un articulado que diga que en el caso de los empleados municipales de planta permanente, el incremento sea del 40% en este primer semestre, en 2 tramos, 20% y 20%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los empleados municipales de planta permanente tendrían un incremento del 40% en este semestre? No. El 20% sería para alcanzar la inflación. El incremento real sería solamente del 20%. ¿Alcanza? Nosotros creemos que tampoco alcanza. Es por eso que instamos a que el gremio e instamos a que el Poder Ejecutivo, cuando se sienten en la próxima negociación salarial,
Y le pido a los compañeros del Consejo Deliberante que también lo tengan en cuenta, cuando en junio vuelvan a bajar un próximo proyecto para incrementos salariales, vuelva a ser del 40%. Para que durante este año 2021 haya un 80%, de los cuales la mitad y un poco más se va a ir en inflación. Pero lograríamos por lo menos una recomposición real del salario de los empleados municipales del orden del 30 al 35%. Son los que nos atienden todos los días, los que van en las calles, los que están 6 horas, los que hace 5, 10, 20 años hacen funcionar la municipalidad. Son ellos principalmente los que merecen un incremento real para tener vivienda digna, para poder educar a sus hijos, para tener esparcimiento, para tener vacaciones, para poder llegar a fin de mes. No estamos pidiendo locuras. Ellos no están pidiendo locuras. No están pidiendo salarios presidenciales. Están pidiendo nada más y nada menos lo que dice la Constitución Nacional. Salarios dignos. Hablamos de distribución de la riqueza. Hablamos de justicia social. Creo que esta es la oportunidad, señor presidente. Esa es la moción que nosotros vamos a hacer como bloque. Muchas gracias. Bueno, gracias, concejal. ¿No hay más? Sí, iba a decir, me parece que me robó el Speech. voy a apoyar la moción del concejal Leonori, que es lo más que quería decir. Agregándole que, bueno, hacer al sindicato nosotros dijimos que para que haya esa reposición salarial, el sindicato le tiene que dar el ejecutivo que va a traer becas, o menos becas, para poder tener su aumento. Porque si vamos a meter al municipio un 40%, estoy totalmente de acuerdo con el concejal, tendremos que sacar un par de becas para tranquilamente lo podría hacer, porque cuando voy a dejar a mi hijo al colegio veo los mismos, te digo por nombre, Martorano, que lo veo ahí barriendo en la campana y cuando me dicen que cobra, la verdad que me da vergüenza. Y como concejal tengo la posibilidad de nosotros votar o acá mocionar o votar una moción como acá de nombre de concejal. La verdad que es una lástima que hay empleados que están cobrando por debajo del nivel de pobreza. Y como se lo dije al secretario del sindicato de Azar, conozco la Federación de Municipios, conozco todos los sindicatos, conozco un montón de gente y sé que somos el municipio que más bajo tiene el estado de salario. De los 1 al 24 es más bajo de todo el país. Comparándolo con el municipio parecido a nosotros, ¿no? Que tenemos más presupuesto encima que Villa Allende, no queda la gracia, pero estamos muy por debajo. Y estoy de acuerdo y voy a remarcar eso. Este aumento y la moción que hace el concejal tiene que ser para el plan de Martín, no para el plan deportivo. Ni para los concejales, ni para el plan. No, sí. Gracias. Bueno. Están hechas las mociones. En particular, la primera moción es la votación en estado original y en segundo lugar sería el agregado de este articulado. Voy a tomar entonces a votación para el agregado del articulado. Sí. Pero si podemos votar primero el agregado del articulado, porque si lo votamos después completo, ya está, ya vamos a votar más nada. Bueno, la moción fue primera, acá no se Si no puede hacer así. No, nosotros hicimos la moción. Está hecha la primera moción en votar en el estado original del producto como lo venimos haciendo directamente. La votación, la primera moción por afirmativo. Señor presidente, nos va a llevar a abstenernos en la primera votación para poder acompañar la segunda. Obviamente que nosotros acompañamos los incrementos, mínimo. Pero bueno, A ver, yo ya tengo que pudieron cumplir con exponer, ya tuvieron su la espacio. votación de Es lo que las corresponde. dos mociones. Vamos entonces con la primera votación, es sobre el producto original, la moción del concejal Leonor Iriarte, por afirmativo, Sí, votar. Que si no. negativo, abstenciones. Para el agregado del articulado, Ya está, no se
La moción tiene que ser primero o la que se vota primero. No, mire que sí, presidente. Claro, también así. Lo lógico sería primero Tenemos votar la modificación. Vos votando por articulado, querés modificar algo y después votar la ley completa. Eso sería lo lógico, porque si no directamente anula la moción. Entonces, de alguna manera, Los señor consejeros votaron que presidente, se atribuyeron al aumento, los consejeros Cortés y Lambachi. no tiene sentido porque nosotros queremos acompañarlo, pero hay un articulado específico. Ya se hizo la votación. Producto número 2. Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo 2 de la Ordenanza 94-2013, no lo tengo. Precio. A 2 a 3. Sí, consejero. Antes que sigamos con la hora del día, quiero meter un proyecto sobre tabla, porque después cuando termine, ¿qué va a pasar? Me dice si terminó, lo que ha pasado, y me dice no puedo meterlo. Entonces, ¿me lo va a dejar meter el último? Como todas las sesiones, lo tiene que presentar al último de cada orden del día. Perfecto. Sí, la palabra. ¿Era eso? ¿Venías la palabra antes? No, era para decir eso. Bien, dale. Señor presidente, solamente quiero dejar asentado mi disconformidad con el procedimiento porque no se ajusta a la ley. Siempre primero se tiene que votar las modificaciones que se proponen y luego el proyecto original. Eso da lugar justamente a la expresión democrática, a que cada uno y cada bloque pueda expresarse en las modificaciones y luego después se permite la votación del proyecto original. Así se ha hecho siempre, es lo que corresponde, lo hemos hecho en todas las sesiones, ¿sí? Y es realmente como debería hacerse, señor presidente. Solamente eso, muchas gracias. Proyecto número 2 de los macrolotes, una modificación del artículo 2. Ayer fue trabajado en comisión, señor presidente, así que solicitamos que se vote. La votación entonces, por afirmativo, negativo. El tercer proyecto en orden del día, proyecto de ordenanza presentado por el bloque Hacemos por Córdoba, en contra de la violencia laboral en la municipalidad de Córdoba. Sí, lo que pasa es que ahí está con el número 4, pero el número 3. Ah. Fíjate, Sí, creo que es el 4. ¿Es el 3 de ustedes? El 3 nuestro es el del incremento de los salarios. Claro, el 4. El 4. El primero fue el incremento, el segundo modificación de uso de suelo, el 3 la tarifaria del servicio de uno, ¿así? Sí. Me parece que ha cambiado el orden del día. Lo tengo modificado. Me cagué. Sí. Dale. Bueno, ahí está igual. Vamos con el que tengan. Ahí, ¿cuál es? El del incremento del boleto, el que tienen ellos. Bueno. Vamos entonces con el proyecto número 3 sobre el incremento urbano. Pido que se vote el presidente y después tratamos de cotizar. Damos votación entonces por afirmativo. Ahora sí pasamos entonces. Vamos entonces con el número 4, presentado por el bloque Hacemos por Córdoba contra la violencia laboral en el ámbito municipal. No sé qué tenía que saber. Sí, bueno, ayer hemos trabajado en comisión este proyecto conjuntamente con el sindicato de los empleados municipales. Este es el proyecto que ellos quieren que rija las relaciones
nosotros no hemos hecho más que presentar y acompañar el proyecto que ellos han elaborado, así que solicitamos que se vote. Bueno, señor presidente, este proyecto de violencia laboral ya lleva una larga data acá en el Consejo. El año pasado lo presentamos como encuentro vecinal junto a uno de los bloques también de la oposición. Lo primero que me gustaría decir, en honor a la verdad y por una cuestión de autoría, es recordar que este proyecto fue en realidad presentado por nuestro bloque, que sería secundario, pero sobre todo a instancias de la pluma de un abogado cordobés, que es el doctor Carlos Emanuel Cafure. Tiene presentado varios libros al respecto. Tuvimos nosotros el gusto de escucharlo acá, no todos lo escucharon en su momento, solicitamos un cañón para que él pueda hablar desde Córdoba, no lo conseguimos desde Presidencia, finalmente pasamos un link y bueno, algunos concejales, no todos, lo escucharon por lo menos. Es una persona que sabe mucho, que ha trabajado en la cuestión, que la viene trabajando hace muchos años y es básicamente el autor del proyecto. Cuando nos propuso a nosotros que avancemos con esto, nos pareció atinado, nos pareció oportuno, por eso lo presentamos el año pasado. La verdad es que celebramos que el Poder Ejecutivo tome proyectos de la oposición, rara vez lo hace, y esto lo vemos como un paso valorable, lo aplaudimos, lo acompañamos, pero en rigor de verdad hay que decir las cosas como se dieron, porque eso también habla de lo que son los derechos de autor, y me parece que no tenemos que manejarnos en lo que son los términos de la ley. Lamentablemente, el proyecto que nosotros presentamos en su momento, lo toma el Ejecutivo y lo modifica, pero no lo modifica para bien, sino que lo modifica para mal. Varios de estos puntos nosotros lo hablamos, incluso previo a ser presentado, señor presidente, en el Consejo Deliberante, allá creo que fue en junio, no recuerdo bien, con la gente del gremio. Con el señor Barros hablamos por teléfono, charlamos con él, dialogamos, porque justamente nos parecía oportuno, como ellos eran parte interesada, que sean ellos también autores de este proyecto. No llegar al extremo ilegal, como se permitió el año pasado, de que el proyecto sea presentado por el gremio. Porque el 8102 es muy claro cuando dice de que los proyectos en el Consejo Deliberante solamente pueden ser presentados por los concejales, por el Poder Ejecutivo o por una iniciativa popular, que lleva todo un proceso para hacer una votación y demás. No por un gremio. Es ilegal, y eso se permitió el año pasado. Por eso este año lo vuelve a ingresar, pero lo ingresa hacemos por Córdoba, lo cual es extraño porque nuestro proyecto seguía en comisión. Es real que es un proyecto nuevo. Ojalá fuese el proyecto original, señor presidente, porque el proyecto original tenía algunos elementos que yo me voy a tomar ahora el trabajo de enumerarlos y decir por qué creemos y estamos convencidos que el proyecto original es necesariamente superador a este que han tomado del original y modificado, pero lamentablemente no para bien. Hubiese sido muy bueno poder trabajarlo esto en comisión, que para eso están las comisiones. Es más, hubiese sido ideal poder formar la prometida comisión de trabajo que se hizo el año pasado, esto está en actas, a la cual nunca se convocó desde el Consejo Deliberante, y no sabemos por qué. Quizás tiene que ver con esto de no permitir la participación de la oposición y la elaboración de proyectos, a pesar de que son los que presentaron el proyecto. Pero bueno, son cosas extrañas que pasan en este Consejo Deliberante, señor presidente. La ordenanza que en su momento nosotros habíamos presentado, voy a hacer un desglose artículo por artículo de algunos puntos que nos gustaría mocionar que se mantengan de esa forma. Es la moción que vamos a hacer nosotros. Primero que todo, el artículo número 1 del nuevo proyecto excluye a distintos organismos que nosotros originalmente habíamos incluido, señor presidente, que es uno de los puntos centrales del proyecto.
Nosotros originalmente habíamos puesto que la presente ordenanza tiene por objeto prevenir, controlar y erradicar la violencia laboral de la administración pública municipal, organismos descentralizados, que esto es lo que se sacó de la nueva ordenanza, entes autárquicos, empresas o sociedades del Estado municipal, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. No podemos entender a la fecha por qué se ha sacado a este tipo de instituciones. Por ejemplo, esta nueva ordenanza que estaríamos aprobando hoy, si el oficialismo no apoya la moción de volver al original, dejaría afuera de este marco protector a este mismo Consejo Deliberante, en donde ya hemos nosotros sufrido en diferentes momentos violencia laboral. Ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos sufrido en carne propia y otros también lo han sufrido, compañero por ejemplo. Entonces queda excluido. Dirán, como se habló en comisión, de que para eso está la ley. Bueno, con el mismo criterio, entonces, ¿para qué hacer una ordenanza de violencia laboral si ya está estipulado en el código, en el nuevo Código Penal? Justamente se busca ordenar la cuestión a nivel municipal, como se está haciendo a nivel provincial y como se está haciendo a nivel nacional, aunque todavía no está dictada la ley. Quedarían afuera centros vecinales, quedaría afuera el Tribunal de Cuentas, quedarían fuera de la nueva ordenanza todos los funcionarios de planta política que son nombrados por el propio intendente al comienzo de su función, que es válido porque es su equipo de trabajo. Pero no puede haber violencia laboral dentro de esos 85 funcionarios. ¿Qué pasa con los contratados y los becados? Que también hemos escuchado y está habiendo denuncias de esta situación con, por ejemplo, becados dentro de la municipalidad. ¿Acaso nosotros vamos a nos vamos a poner el barbijo en los ojos y vamos a dejar afuera todas las instituciones, señor presidente? ¿Cuál es el objeto? El único motivo es que se trabajó con el gremio y el gremio responde solo a los empleados municipales. Justamente nosotros tenemos la potestad de hacer una ordenanza superadora, señor presidente, que es lo que nosotros proponemos. No restringirla a un espectro que serían los empleados municipales, sino ampliar derechos. Esa es la idea. Y tenemos también, como dije anteriormente, y lamentablemente no acompañó el oficialismo, la potestad y la oportunidad de hacerlo ahora ya. Recién el oficialismo perdió la oportunidad de darle un 40% de incremento a los empleados municipales. Ahora estaríamos perdiendo la oportunidad, señor presidente, de extender nuevos derechos a otros ámbitos del Estado municipal. Los sujetos en el artículo 2 tienen que ver con esto, en donde no incluye, por ejemplo, los jerárquicos. ¿Acaso no hemos tenido ya situaciones de violencia laboral de funcionarios municipales? ¿No hemos tenido acaso situaciones de violencia laboral de parte de intendentes? ¿Por qué quedan fuera de esto? El articulado 3 y 4 son los principales. Hablan específicamente de lo que es la violencia laboral, enumera y está perfecto. Prácticamente se han cortado y pegado y modificado del que originalmente habíamos presentado. Está bueno mantenerlo de esa manera. Hay otros que han sido cortados y pegados directamente. Por ejemplo, el artículo 7 es una copia literal del artículo 6. El artículo 8 también es similar al 7. Lo cual, vuelvo a repetir, está bueno. Ojalá hubiesen dejado todo el proyecto. Segunda cuestión que nosotros consideramos que es central, y por eso también queremos, dentro de esta moción general, pedir que se respete lo original, y que tiene que ver con el artículo 5, que es la creación de la autoridad de aplicación de esta ordenanza, y que es esencial. El principio del derecho dice que cuando uno es parte tampoco puede ser juez. El nuevo proyecto de ordenanza deja todo el control de esta situación, incluso la denuncia y el articulado posterior habla de esto, en la Comisión de Relaciones Laborales. Ayer justamente Barros nos decía que la Comisión de Relaciones Laborales es la misma
La Comisión de Relaciones Laborales, señor presidente, es la misma en la que se sientan a debatir y definir, perdón, los incrementos salariales. Ya vimos a qué llegaron esta Comisión de Relaciones Laborales: a dejar nuevamente rezagado el salario de nuestros empleados municipales, ¿no? Esta misma comisión, conformada por 3 miembros del gremio, que son Rodolfo Barros, Nora Barrio Nuevo, Agustín Ávila, ahora reemplazado por Ivana González. Barros y González son los que estuvieron ayer, y 3 integrantes del Ejecutivo, son 6. Y los integrantes del Ejecutivo son Natalia Baroni, Juan Sandoval y el contador Vélez. Como suplentes, Fiorini y Moyano. Quiere decir que una comisión que está integrada el 50% por la patronal, el 50% que es parte de la situación, estaría juzgando, o sería la comisión que de alguna manera tomaría estas denuncias por violencia laboral. Originalmente nosotros proponíamos la formación como ente o autoridad de aplicación de una comisión que era mucho más amplia, que obviamente daba lugar al gremio, sin lugar a dudas, porque el grueso de esto es la planta permanente, daba lugar al Ejecutivo, porque corresponde, daba lugar al Consejo Deliberante, y no es por querer constituirnos en Poder Judicial. Hay articulados dentro del 8102 que dicen específicamente que el Consejo Deliberante puede crear asambleas investigativas para problemas particulares, sin que esto de ninguna manera vaya en contra de la independencia del poder que le corresponde al Poder Judicial. No tiene que ver, nadie está buscando juzgar, es sacar un dictamen. La misma ordenanza que presentaron y la que nosotros presentamos habla obviamente que después se sigue el proceso natural en el Poder Judicial, porque en una república hay división de poderes. Una cosa no excluye la otra. Al contrario, las complementan. Esta comisión que nosotros proponíamos, que además especifica cómo va a ser constituida, quiénes la van a constituir, que propone el asesoramiento específico de profesionales en la materia para que se sienten en una mesa a tomar esta cuestión de una violencia laboral, que son situaciones graves que se viven en la actualidad. Este año, sin ir más lejos, me han escrito ya empleados municipales que sufren violencia laboral, persecución, que no les dan su escalafón, algunos por militancia política. Es grave, esto está sucediendo, señor presidente. Y juzgar esos casos va a quedar con esta nueva ordenanza justamente en manos del empleador de la patronal. Es un sinsentido. Hay un articulado que habla de que va a ser asesorado por profesionales. No dice cómo se eligen, no dice específicamente qué profesionales, no dice cuándo se los va a elegir, si es una comisión permanente, si se los va a elegir ad hoc, si va a haber, no existe un elemento, o sea, queda totalmente librado al azar para que esta comisión, que ya de salida el 50% la conforme el Ejecutivo, que es la misma patronal, sea integrada luego por profesionales que no está estipulado quién los va a poner, cómo se van a poner, sin duda de la capacidad de los profesionales que vayan a estar. Pero la ley tiene que ser precisa, tiene que ser de aplicación precisa, señor presidente. Y eso es lo que nosotros buscábamos en su momento. Bueno, ya para ir cerrando, no me quiero extender tanto. El artículo 11 de la nueva ordenanza que han presentado, de alguna manera es como que se pisa con artículos anteriores, porque en un momento se habla de un sumario administrativo y después lo deja directamente librado al gremio en manos de otra comisión. O sea, hay como una doble vara acá al momento de la aplicación, en realidad de la redacción del dictamen. En el artículo 12 nuevamente se repite el proceso. Hay como un Frankenstein acá legal que tornaría casi inaplicable
o se transformaría para el pobre acosado en un laberinto de difícil resolución. La renuncia va a la Comisión de Relaciones Laborales. En el artículo 12 se habla de la autoridad jerárquica a la cual se haya notificado, cuando nunca se habla de que hay que notificar a la autoridad jerárquica. Y si es esa misma autoridad jerárquica que ejerce violencia laboral, que es lo que ocurre en el 85% de los casos, ¿no? Es extraño cómo se ha redactado, como que han tratado de poner lo que el gremio, el estatuto del gremio, dentro de una ordenanza que no buscaba solamente remitirse a los empleados municipales, sino que los incluía y era mucho más amplia. Bueno, hay otros elementos, señor presidente, como para tenerlos en cuenta. Puedo dejar el trabajo después a disposición, si les viene bien. Nuestra moción particular, señor presidente, es, primero que todo, que se vote el proyecto original. Es decir, que suba de comisión, porque todavía sigue en comisión desde junio del año pasado, y ya que no se llamó a esta asamblea que se había prometido y a la cual habíamos acordado todos el año pasado, señor presidente, que vuelva este proyecto acá y que sea aprobado originalmente. Y una segunda moción, si es que el oficialismo no va a querer acompañar esta primera, es que vuelva a comisión, para que pueda ser tratada en serio, para que como pleno nos constituyamos en comisión y podamos ver todo esto que se ha trabajado. Vuelvo a ofrecer que el doctor Cafure venga de manera presencial en el trabajo de comisión y dé su punto de vista. Y para que quede claro, el doctor Cafure no es miembro de nuestro partido. Es más, la ordenanza que él originalmente saca ha sido presentada en la mayoría de las instancias legislativas por los bloques oficialistas. Que no quede esto impedido, un trabajo serio, una ordenanza superadora, por el simple hecho de que fue presentado por la oposición. Es una mezquindad legislativa. Señor presidente, quedan hechas las dos mociones. Muchas gracias. Gracias, concejal. Voy a corregir del concejal. Antes de darle la palabra, no fue presentado por el gremio el proyecto, sí se trató la nota presentada por el sindicato. No fue presentado el proyecto, sí se trató una nota presentada por el sindicato, por lo tanto no fue presentado, no hubo ninguna irregularidad en eso. El concejal tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en la misma línea de lo que usted dice, vamos a seguir corrigiendo errores del concejal que precedió en su exposición. Le vamos a sugerir que cuando se trate un proyecto lo lea más minuciosamente para después no tener que decir falacias a los ciudadanos. Y es más, también le pedimos nuevamente que busque antecedentes, como pasa que presenta proyectos sin saber que ya hay ordenanzas que están legislando al respecto, como pasó en la sesión anterior. Así nos ahorramos todos perder tiempos innecesarios y ponerle el tiempo donde realmente corresponde. Artículo 2, leo, porque según el concejal que precedió es solamente para la planta permanente, lo dijo de esta manera. ¿Qué pasa con los contratados, becados, etcétera? Artículo 2. Los sujetos protegidos por la presente ordenanza son todos los trabajadores de la administración pública municipal, sea personal permanente, contratado y o transitorio en el ámbito municipal. Veamos, interpretemos. No sabemos quién va a conformar la comisión. Artículo número 5. La autoridad de aplicación será la Comisión de Relaciones Laborales con asesoramiento de profesionales tales como psicólogos, médico laborista, abogados. Las ordenanzas generalmente tienen reglamentación. Evidentemente, esta ordenanza le falta ser reglamentada
que dictaminará justamente los procesos, cómo y de qué maneras. Por otro lado, les quiero recordar al consejero precedente que ayer hicimos trabajo en comisión. Ayer estuvieron los representantes del sindicato para trabajar en comisión esta ordenanza, a lo que el concejal dijo que esperaba que se retiraran para trabajar algunos puntos, y nosotros no estuvimos de acuerdo porque justamente esto es lo que el sindicato nos está pidiendo para proteger a sus trabajadores, y había que trabajarlo con el sindicato, cosa que hemos hecho. Ayer era una muy buena oportunidad para trabajarlo justamente con el sindicato que estaba acá acompañándonos, y fue trabajado en comisión. Lamentamos no se haya aprovechado el trabajo en comisión. Voy a repetir, este proyecto, que aparentemente no es copia del anterior, porque lo ha criticado de pie a cabeza, entonces si está tan criticado no tiene nada que ver, raramente sea una copia, porque si no está criticando lo mismo que se supone que presentó. Este proyecto no lo presentó ni el Poder Ejecutivo, no lo presentó el Poder Ejecutivo, no lo elaboró el Poder Ejecutivo, lo elaboró el Sindicato de Empleados Municipales y lo presentó a través de nuestro bloque Hacemos por Córdoba. El año pasado presentaron una nota en comisión cuando fue presentado el otro proyecto de encuentro vecinal, porque ellos no estaban de acuerdo, han expuesto muchas razones por las que no estaban de acuerdo con un proyecto presentado por la minoría. Entre ellos, bueno, que la realidad del trabajo territorial, el que vive día a día en las condiciones laborales, son los propios trabajadores, por eso querían que de los propios trabajadores saliera este proyecto. Nosotros, sabiendo de la elaboración de este proyecto, nos hemos acercado como bloque a poder trabajarlo juntos, cosa que ayer también fue dicho que las puertas estaban abiertas para que cualquier fuerza política se acercara a trabajar con ellos el proyecto o esta idea que estaban elaborando en ese momento. Los trabajos en comisión se puede solicitar, no dependen de un bloque ni del oficialismo, los puede solicitar cualquier bloque en su debido tiempo, por supuesto, ¿no? Hay que aprender un poco cómo es la labor legislativa. Entonces, nosotros, señor presidente, vamos a solicitar que se vote el proyecto presentado a través nuestro por el Sindicato de Empleados Municipales. Gracias, consejero. Estaba hecha ya la moción. Bueno, primero que todo, es real la corrección y le agradezco. Fue un error lo del artículo 2. Lo que se plantea y lo que acaba de decir la concejal es real, ingresan dentro de ese artículo 2. El error viene porque en realidad no ingresan todos los otros estamentos e instituciones que tienen que ver con la planta política, que tienen que ver con los cargos políticos, Tribunal de Cuentas, lo vuelvo a repetir, organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas o sociedades del Estado municipal, sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Todo esto es un gran arco de personas y trabajadores que también pueden ser susceptibles de violencia laboral. Por eso de ahí viene la confusión. Pero así todo, el artículo 2 excluye a todo esto, nos excluye a nosotros, al tribunal, a una futura empresa mixta que se haga, excluye a la planta política, excluye a los centros vecinales, que son instituciones que están dentro de nuestra organización municipal, o sea, excluye a mucha gente. Es válido, obviamente, trabajar con el sindicato, lo vuelvo a repetir, es válido que se haga, por eso trabajamos nosotros el año pasado, cuando presentamos el proyecto y se decidió como consejo, generar una asamblea de trabajo en donde estemos todos los bloques, espacios políticos, sindicatos y demás. Eso fue lo que no se hizo. No nos parece mal que el sindicato haya participado. Lo que pasa es que se terminó remitiendo únicamente a eso, y lo que nosotros proponíamos originalmente es mucho más amplio, señor presidente. No lo queremos remitir únicamente
a los empleados, sean de planta permanente o precarizados, de la municipalidad. Era mucho más amplio, es mucho más amplio. Esa es la idea. No descartamos lo que se hizo, sino que es superador. Y con respecto a esto de que nosotros generamos críticas al proyecto, en esencia el proyecto es el mismo. Eso no cabe ninguna duda. El proyecto, el objeto, el sujeto, la instrumentación es muy similar. En derecho, sin dudas, se habla del mismo proyecto, ¿no? El tema es que lo han tomado y lo han empeorado. Lo han tomado y lo han empeorado. Es otro, pero peor, que abarca a menos gente, que restringe derechos. Por eso nosotros hablamos de que evidentemente se basa en lo que se presentó, pero se lo modifica, y se lo modifica para mal. Estamos convencidos que se lo modifica para mal. Por eso yo vuelvo a pedir que consideren las mociones. Si no es directamente este proyecto presentado por nosotros, porque entró con la firma del encuentro vecinal y otro bloque de la oposición, lo dejemos en comisión, lo trabajemos juntos y después que salga con la firma de todos los concejales en pleno, que le da más fuerza incluso, que sea más abarcativo, que el derecho que estamos legislando hoy, señor presidente, llegue a todos, no solamente a los que lo está restringiendo este otro proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor. Hay muchas emociones. Bueno, hay exposiciones también. Pues ahora entonces. Señor presidente, Sí, claro. ¿puedo Sí, hacer dale. una intervención? Tampoco hago esta pequeña intervención y voy a solicitar que se voten las mociones. Una ley, una ordenanza nunca restringe derechos. Esta ordenanza jamás restringe derechos, no podemos decir que restringe derechos. De hecho, está favoreciendo justamente a los más vulnerables dentro de un estamento laboral, de una escala laboral. Y cuando no están incluidos los funcionarios, los concejales, estamos hablando allí de relaciones simétricas, un concejal con otro concejal, un funcionario con otro funcionario, porque si no esto se presta bastante confusión, ¿no? Porque no es que no están, acá el empleado municipal, por supuesto, está protegido ante la violencia laboral de un funcionario, esto queda claro. Son en las relaciones simétricas donde esta ley no interviene, porque justamente las leyes favorecen a los más vulnerables, a los que están en un lugar de asimetría dentro de la estructura laboral. Gracias. Bueno, Sí, doctor. en realidad yo iba a votar a favor del proyecto presentado por Hacemos por Córdoba, porque creo que el gremio, el representante y el principal implicado en esto, creo que el proyecto presentado por los colegas raya un poco quizá lo que a mí a veces no me gusta, meterse un poco en lo que se puede encarajinar todo políticamente, ¿no? Si no está, yo creo que ahora he cambiado mi voto y me gustaría que pase la comisión para hablarlo mejor y darle ese tinte que los concejales quieren, sin ser tan extremistas en algunas cosas y dejando que se aparecen políticamente a la cola en algunos pequeños puntos. Me parece que sería bueno que pase comisión, que se deje en comisión y que se vuelva sobre algunos puntos que no son tan claros con respecto a la defensa, que se pueda sentir agraviado o perseguido. Así que ahora sí voy a cambiar para que se quede en comisión y se traten esos puntos. Bueno, gracias, concejal. Damos votación entonces en primera instancia la moción de votación para el estado original hecha por el concejal Eduardo Iriarte. Por afirmativo. No, pero Nosotros hicimos las mociones anteriores. No, Bueno, primero hablo de Eduardo. ¿no? Las hicimos nosotros primero las mociones. Tengo a Eduardo, nosotros primero.
hay demasiadas mociones. Lo que pasa, señor presidente, y con su permiso, que como siempre hemos hecho y como la lógica indica, primero se tienen que poner las mociones que modifican el articulado. Y después, lo otro, hablé primero, solicité las mociones. No es una carrera quién levanta primero la mano, señor presidente. No. Esta moción la hizo Silvina cuando pidió la palabra antes que vos. Silvia dijo pidió que se vote este proyecto. Así fue. Presidente, por favor, yo pedí la intervención de Fernando. Fernando, tú no podés dejar pasar esto, porque vos sabés muy bien que en cualquier lado, en la Cámara de Diputados, legisladores, senadores, primero se votan los articulados. Primero se votan las mociones para llegar al proyecto máster. Después, si quieren votar, votemos el proyecto original, porque listo, bárbaro. No podemos votar el original sin primero las mociones del articulado. O si no queda como que nada, como que hablamos al pico. Es una carrera que se levanta primero la mano. Pero es ley eso, y así, Fer, no digas que no, es así. Primero se vota el articulado. Ah, pero no es así, ahora, ¿Puede intervenir autorizando a hablar? por favor, puede. La verdad que voy a hacer un poco de historia. ¿Qué pasó en el primer año nuestro? Hay una cosa, me he acostumbrado a que yo hablaba mucho, porque bueno, era un consejo que casi me interesaba, bueno, estaba algunos consejeros que repetir, y ahora veo que el consejo ha agarrado, digamos, la práctica jurídica y ya no es tan necesaria mi intervención. En este caso puntual, no es quien levanta la mano primero, quién lo dice primero. La forma de votar, primero que la forma de votar lo deciden ustedes, porque ustedes son los que han sido elegidos por el pueblo, pero después la técnica, generalmente, no es como vos estás planteando en la legislatura, no es que yo te decir un deseo, si me pedís la palabra, yo voy a opinar. En realidad, ustedes son los que van generando el derecho dentro del Consejo de Derecho, pero la forma de votar es en general el proyecto y después en particular los artículos. No es quién primero y quién después. ¿Entendés? Por eso, en el caso de Reis, la moción estaba hecha con un proyecto original que según algunos consejeros del oficialismo estaba completo, y si vos mocionas en una modificación, se puede votar en particular en la modificación de qué artículo en particular. Es así, no es que vos tenés que votar sí o sí primero la moción de modificatoria. Eso es de acuerdo. Yo te agradezco, Fernando, la intervención, pero en la votación anterior, que habíamos propuesto justamente una modificación del articulado, directamente no se votó. O sea, no se votó, es que no se votó la moción, no se votó y ahora entonces, porque se votó el proyecto concreto. Lo que acabas de decir es que, bueno, se puede votar el proyecto concreto y después las otras mociones que son modificación del articulado. Me dijeron que no, explícitamente ustedes dijeron no. Ya está. Yo llamé a votación, bueno, sí. yo solicito, señor presidente, para que todos quedemos claros, voy a tomar la decisión de, como bien lo explicó el asesor de Estado, voy a llamar a votación como corresponde al proyecto original y después voy a votar y voy a llamar a votación para los articulados. Así. Silvina. Señor presidente, primero que puntualmente no están proponiendo cambio de articulado, sino prácticamente están proponiendo otro proyecto. Segundo, la verdad que me entristece muchísimo que se desvalorice, como desde el año pasado se viene haciendo, el trabajo en comisión. Ahora nos piden que dejemos en comisión un proyecto, que cada vez que nosotros dejamos un proyecto en comisión nos dicen que es una bicicleta legislativa. A ver si nos empezamos a poner de acuerdo. Este proyecto, desde el año pasado, que está tratándose, que fue presentado por los empleados, por el sindicato de empleados municipales, y ahora, ayer fue trabajado en comisión, expusieron los del sindicato, se hicieron preguntas, pero queremos que siga en comisión. Así, bicicleta legislativa ha dicho, se dice ante las cámaras, cuando nosotros dejamos los trabajos en comisión para poder pensarlos, para poder elaborarlos, desde el año pasado viene en comisión. Ayer se trató en comisión y nos piden que siga en comisión.
trabajo en comisión y de cajoneo del proyecto, señor presidente, la verdad. El proyecto nuestro que he pedido por favor que pase a votación, porque esa fue la primera moción en esto de bien. Voy a tratar de terminar, señor presidente, si es posible. Esa fue la primera moción que dimos nosotros. Ese proyecto está desde hace 8 meses en comisión y no sumaron nada. Lo mismo que el proyecto de beneplácito que levanté por el Día del Niño por Nacer, que fue allá. Lo mandaron a comisión y cuando llegamos a comisión lo volvieron a votar para que siga quedando en comisión. ¿Cómo hacen con el 80% de los proyectos? Esto realmente es el reino al revés. Ahora parece que nosotros somos los que dejamos en comisión. Cuando ni siquiera es así, porque la primera moción es que se vote el proyecto que hace 8 meses está en comisión. Hay que revisar las actas. Me alegra que la concejal, señor presidente, haya acertado la verdad de que el proyecto después del nuestro fue presentado por el gremio, porque además así consta en actas también. Es un grueso error legislativo, como es un grueso error legislativo lo que se está haciendo ahora. En la primera votación que tuvimos, ya se está contradiciendo lo que el mismo asesor letrado dice. Solicitamos nosotros la modificación de un articulado, la incorporación de un articulado que no se votó. Por eso yo le voy a pedir, señor presidente, que avancemos en esto. Siempre terminan haciendo lo que va a ser una carrera de levantar primero la mano, es un despropósito. Votaremos los otros articulados, es válido. Votaremos los otros articulados y yo le voy a pedir específicamente que se vuelva a votar la moción que hicimos desde Encuentro Vecinal para que se incorpore al proyecto de incremento salarial el artículo donde nosotros proponemos un incremento del 40% en 2 etapas, 20% y 20%, que no se votó. Entonces, si vamos a hacer las cosas bien, señor presidente, yo doy por sentado que usted va a llamar a votación también por esa moción. Si no, esa moción queda sin votar. ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. Antes de darle palabra a la sesión de trabajo, lo voy a corregir. No podemos mocionar sobre un proyecto que no está presentado. Lo que ustedes no están en la sesión, no podemos votar un proyecto que está en comisión. Esa moción no es válida. Punto número 1. Y punto número 2, le voy a ceder la palabra al asesor que tiene el protocolo. No, me parece que es cierto que no es una carrera de levantar la mano, pero por lo tanto presencia, después vamos a corroborar con el libro de acta. Hubo la votación, primero la votación del proyecto en general, y cuando el presidente llamó por segunda vez a votar una modificación que precisamente en los artículos se iban a modificar, el gran arco de la oposición dijo que no quería votar. Eso también es una forma de votar, no votar los generales. Sí se llamó a votar el articulado de las modificaciones y el voto, por lo que yo entendí, fue abstenerse, ya no de las actas, fue abstenerse o no votar esa moción porque no hizo votar anterior el proyecto de Guinea. Eso es lo que entendí yo. En las mociones, en las mociones está en este proyecto la votación por el estado original. La primera que habló y solicitó esa votación fue la consejera Ranieri, después le di la palabra al encuentro vecinal y cuando concluyó solicitó el pase a comisión. Esa fue la conclusión de ese pedido en moción. Y la moción que acompaña también el doctor Cortese para que pase a comisión. Sí. Ahora, presidente, Fernando, ¿cómo podés dejar de ser el que no puede hacer esto? Si aprobamos la primera moción de la concejal como original, toda la moción del concejal que pasa a comisión está aprobado. Y yo no puedo hacer. No es un articulado, no puedo hacer. Perdóname, no es un articulado lo que está pidiendo en este momento. No, es un no, paso para que pase comisión. Queda sin efecto si lo aprueban. Y claro. Está bien, pero desde primero aprobar el articulado con las mociones. No es lo mismo la modificar. moción de que pase comisión que un articulado. No es lo mismo. Como dijo recién, van a hacer Que no es lo mismo. No es igual. No es mocionar para que pase comisión, mocionar a que modificar un artículo de una ordenanza. No es lo mismo. Damos votación entonces por afirmativo. ¿Qué estamos votando? La primera
para que pase comisión. Ya está votado el proyecto. Llame a votación, señor presidente, lo que acaban de decir. Damos votación. El proyecto no puede. Ahora, me voy a explicar. No es lo mismo un articulado que un pida que pase comisión de proyecto. No es lo mismo. El articulado yo llamé a votar, hice la llamé a votación y no, el articulado es en particular de esa ordenanza aportada. Lo otro es una comisión. No puedo pasar un proyecto que está aprobado, comisión, no lo voy a llamar a votación. Sería ilógico. Es una locura. Me tendré que levantar. No puede ser lo que están haciendo. Me voy a quedar solamente porque hay un proyecto importante para mí, histórico, que es de acá corriendo. Pero si yo me tendré que ir, no pueden hacer esto, Juan. Están locos lo están Es haciendo. un desastre legal lo que están haciendo. Es una afronta contra todo lo que tiene que ver los principios legales. Y señor presidente, si me permite, antes de que vuelva a pasar, voy a solicitar nuevamente que se llame a votación por el articulado del primer proyecto. Entonces, a mí no lo votaron. No es que no se votó, señor presidente, como usted llamó a votación, lo que nosotros dijimos de manera informal, ¿cuál es el sentido? Nadie lo rechazó ni nadie lo aprobó. Yo le solicito que llame a votación nuevamente y cumplan con lo que están diciendo, por lo menos sean coherentes, ya que son incoherentes con la misma ley. Si dijeron ustedes que ya no valía la pena votar. Lo dijimos de manera informal porque ya decía que se está haciendo mal. Se está haciendo mal. Por favor, no se Se hagan le eso. llamó No a se votación votó. y no quisieron votar ustedes. Señor No vale presidente, la pena. llame a votación. Llame a votación con los trabajadores estatales para el aumento del 40%. Cumpla con la ley o por lo menos sea coherente con lo que están diciendo. Vamos a tratar el producto que corresponde. Producto número 5 de ordenanza presentado por el bloque de Movimiento de Acción Vecinal a los efectos de que el Departamento Ejecutivo Municipal convoque a la Convención Constituyente. Concejal tiene la palabra. Bueno, una pregunta, señor presidente, para no leer de nuevo los fundamentos, si se lo doy a la señora secretaria, ¿puede incluirlo ahí en las actas? A lo que leí ayer. Si no, lo leo de nuevo y tiene que decir todo y vamos a ¿puede ser? ¿Lo puede copiar o lo puede pegar ahí? Bueno, señor presidente, yo creo que ayer con el fundamento y se han caído el proyecto, no queda otra que jugarnos alguna vez en algunas cosas importantes que tenemos que jugar y decir desde el oficialismo y la oposición qué calidad queremos. Y para que no pasen todas estas cosas que están pasando, que la verdad es que tienen dos lados y a veces, como dije yo, hay cosas que a mí me gustaría votar, pero que se puede hablar mejor. Entonces tendríamos auditorías, tendríamos órganos de control con esta orgánica, tendríamos viceintendentes, tendríamos quizás los honores, no puede ser, no tendría que ser oneroso. Y tendríamos una presentación realmente del pueblo, de los derechos, y tendría que se haría conciencia. También le digo al partido gobernante y al que venga, que esto va a sumar democracia y no restar. No me importa si esto se aprueba y dice que fue conceptual, sino que va a quedar en los anales de la política que el gobierno de turno, que en este caso es peronista, lo hizo. No va a quedar mi nombre, va a quedar el gobierno de ellos y el gobierno del intendente actual. Yo creo que es una oportunidad para ellos de torcer un rumbo que hace 40 años, 30 años en Italia no se quiere torcer, que es la puja política que lleva a la Argentina donde está. Porque acá se quieren ganar elecciones, no se les quiere ganar a nivel país, provincia o municipio por ganar, se quiere hacer perder al otro, y estoy hablando en todos los bancos, y hacer perder al otro es que pierda la Argentina. Lo estamos viendo desde hace muchos años. Entonces, con más institucionalidad, eso se puede evitar. Empecemos por los pueblos, a dar institucionalidad a los pueblos. Empecemos a ver que las organizaciones populares representadas, no solamente por un concepto liberal, sino como una carta orgánica bien hecha, manda, son las que van a cambiar el destino de nuestro país. Cuando yo dejo este escrito ahí para que la secretaria no tenga y no perdamos tanto tiempo y nos vayamos a trabajar, gracias. Cuando yo empecé
salí de fiscal en el año 68, fui de sexto grado en La Salle. Era un chico de barrio, en un colegio monumental, con gente rica alrededor. Yo me lo digo, por supuesto. Y en sexto grado me hace pasar el hermano Mario de lenguaje, una fría mañana de agosto, y me dice: Cortés, dramático, lenguaje, lea esta poesía. Y yo leo el título y se me cayeron las lágrimas. Algunas las conocen, otras no. Esta poesía fue escrita por Francisco Luis Bernardi en la década del 30, más o menos. Él venía a Calera Nacional, tenía amigos. No conocía Calera, no había nacido, no vivía acá, sin embargo lo que puso me estremeció. Y dije: ¿dónde vivo? No conozco, tengo que hacer algo. Tenía 12 años. Francisco Luis Bernardi escribió esa poesía tan conocida mundialmente que dice: el árbol tiene de florido lo que tiene enterrado. Qué cosa, ¿no? Nosotros podemos florecer si realmente dejamos atrás todas las disputas políticas y de poder. Podemos discutir, pero para una mejor calidad institucional. Y eso es la carta ahora. La voy a leer en la poesía propiamente. No he visto nada sobre la tierra, se llama La luna de la calera. No he visto nada sobre la tierra como la luna de la calera. La tierra deja de ser la tierra bajo la luna de la calera, puesto que toda la tierra se vuelve luna de la calera. Mi domicilio ya no es la tierra, sino la luna de la calera. ¿Vieron qué lindo es ver la tierra desde la luna de la calera? Nada más. Gracias, concejal. Bueno, la verdad que después de 5 años de concejal, y como dijo el doctor, no es que sea un proyecto de movimiento vecinal o de encuentro vecinal, de hacer mejor. Yo creo que este consejo puede pasar a la historia, y usted, presidente, como presidente de un consejo de 2019 al 2023, puede ser histórico. Lo que yo voy a solicitar es que este proyecto de tanta importancia pase a comisión para que empecemos a trabajar. ¿Qué digo comisión? Empezar a hablar con los partidos políticos, que los concejales tengan reuniones con los partidos políticos, que nos podamos juntar con el comercio, con las instituciones intermedias, con el ejecutivo municipal, con asesores, abogados, legisladores, diputados, que pueden ayudar a hacer nuestra carta orgánica. ¿Qué más lindo trabajar sobre la carta orgánica? Tener autonomía como ciudad. Somos la ciudad más grande de la provincia que todavía sigue y se rige por el 8102. Yo lo felicito al doctor Cortés por la iniciativa, porque yo lo planteé en la plataforma de gobierno cuando fui candidato, y sé que Fernando también lo hizo, y espero que el Ejecutivo y los concejales acompañen esta iniciativa tan importante e histórica para la ciudad de Calera. Pido que se pase en comisión para que sigamos trabajando, pero le voy a en serio, porque la carta orgánica es el punto de pie inicial a todo lo que planteó el doctor. La verdad es que recién me quedé, primero no me pude ir, porque para mí esta sesión es la más importante de los 5 años que estoy de concejal. Y espero que ustedes lo tomen así, presidente, tanto el bloque oficial como el ejecutivo municipal, y ojalá Facundo pase a la historia. Porque este consejo va a dictar su propia carta. Es muy importante que empezamos a armar comisiones de laburo. Va a estar muy bueno trabajar así. Y ustedes se van a ir, como dijo el doctor, no como un concejal más, que no dejó nada. Dejamos lo más importante que tiene cualquier ciudad, que es la carta orgánica. No podemos no trabajar en la carta orgánica. En serio les digo, este es un proyecto serio, importantísimo, y el más importante de la historia de la ciudad de Calera. Iba a decir otra cosa, pero Señor presidente, celebro la presentación de este proyecto. No cabe ninguna duda, como dijo también mi compañera, que lo vamos a acompañar, más allá de que también lo tuvimos en la plataforma electoral y fue una promesa si llegábamos. Estamos sentados acá, tenemos la oportunidad histórica de acompañar la conformación de la Carta Orgánica, que no es otra cosa que el alma de una ciudad. El 8102 habla de que una ciudad se transforma tal a partir de los 10.000 habitantes.
Hoy nosotros estamos pisando, quizás superando los 50.000 habitantes, y es real que somos una de las ciudades más grandes sin carta orgánica. La carta orgánica ordena, la carta orgánica genera órganos de control, la carta orgánica ordena el territorio, una situación tan problemática acá en la ciudad de La Calera. La carta orgánica marca el norte y el perfil de ciudad que queremos. Entonces, cuando nos pongamos a trabajar por esto, porque doy por descontado que el oficialismo lo va a acompañar el proyecto, obviamente, porque es ganar este proyecto, ganamos todos, gana la ciudad, gana el calerense, que lo hagamos todos juntos es genial. Cuando nos pongamos a trabajar, podamos nosotros soñar y ver cuál es la ciudad que queremos, cuál es la ciudad que queremos nosotros y cuál es la ciudad que quieren los vecinos de la ciudad de La Calera. Hacerlo de manera mancomunada, en donde todos los sectores de la ciudad estén representados, sean políticos, sean ONG, los vecinos, los centros vecinales, los colegios. Es fantástico esto, es una oportunidad histórica, la celebro, la aplaudo, la vamos a acompañar obviamente con nuestro voto, con nuestros equipos técnicos, para dejar de hablar, que rara vez se cumple, del 8102, que es una ley provincial orgánica que nos rige, y bienvenido sea, para poder ya empezar a hablar de la carta orgánica de nuestra ciudad. Es muy bueno también que no perdamos tiempo, porque la propuesta de que se elijan los constituyentes, porque eso es lo que propone la ordenanza, la elección de constituyentes, durante las elecciones, es genial. Tenemos la oportunidad de que haya elecciones, sumemos en Calera la elección de estos constituyentes, que son los que van en definitiva a redactarla. Hay muchas experiencias, hay que tomarlas de otras ciudades y avanzar en la vieja deuda que tiene la ciudad, y que no me cabe ninguna duda va a ser para el bien común de toda la ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Quién había pedido la palabra? No. Bueno, para esta moción entonces del concejal Garra, para que pase a comisión. Doctor. Creí que me había pedido la palabra. No sé para qué pasa la comisión, si acá lo que yo quiero es que sea la ordenanza. Que después los constituyentes, los ejecutivos con nosotros, veamos cómo empezamos, cuándo empezamos, pero si pasa comisión, queda en un limbo, y eso es lo que no queremos. Pero bueno, a ver, es que nosotros tenemos que ir a una ordenanza, porque si no, en realidad nosotros como pueblo legislativo podemos trabajar, pero acá tienen que trabajar los constituyentes, el ejecutivo tiene que ser el rector o el que organice las cosas, es una ordenanza. Los constituyentes son los que van a dar. Es más, nosotros como concejales no tenemos que meter la cuchara. Acuerdo 100%, doctor. Sí, precio relativo y Fusionamos que pase, que se vote. Fusionamos que se vote. Bueno, eso te hace lo que quieres. Pero que no te levantes, porque si te enojas porque vos decís, hay un procedimiento. Sí. Que no se puede hacer. Pero yo estoy diciendo que si voto, me llamé a hacer una moción, una moción. Después no te podés enojar cuando la evolución. Pero si ustedes hicieron Son cosas muy distintas. Cosas muy distintas. Tiene toda la potestad de No, esto tiene que votarse ya. Bueno, pedí una moción por favor. Tiene que votarse ya. Bueno, yo pido la moción de se vota. Cada uno hace lo que quiere, nosotros. Yo sé que es muy distinto. Sí, realmente. Nosotros sí. Por favor, respetemos el orden de palabras, porque si no, después queda. Que democrático, de armonizar al bloque contra. No, sí, es muy. Habla muy bien. Acá Los Ángeles y los demonios. No, nunca. Sí. Usted está diciendo eso. Usted lo dice. Usted lo dice. Estoy diciendo que está respetando el agua. Si la no de conciencia. Aparte, fuiste presidente con Lo que quiera. Fuiste presidente con hijos de un poder. Sí. Avalar lo que hicieron. Fuiste presidente con hijos de un Sí. poder. Pero en esa razón. Voy a llamar
a ¿La votación. No la tengo. Sí. Por favor. Bueno, no la tengo. La primera moción Ya me habrá ahora. del concejal Nealda para que pase a comisión por afirmativo. Negativo. Para la votación del doctor Cortés por afirmativo. Negativo. De comisión que Se puede hablar, se puede decir algo, se puede. Claro, por eso Se no puede puedo hablar, hablar. se puede hablar. Creo Creo que si en un pueblo como Calera, una ciudad como Calera pasa esto, realmente no tenemos futuro político, no tenemos nada. Porque hay una meta y seguimos haciendo bien. Podrían haberlo pescado los oficialistas como quisieran, tienen un 40% de los votos, podrían haber elegido fecha, puesto leyes. Podría haber sido muy ambicioso para ustedes y podría haber pasado el intendente a hacer otra clase de intendente, no lo que hasta ahora. Pero bueno, me duele mucho repetir. Gracias. Señor presidente. Antes que el Consejo General de Yo tengo un proceso sobre tabla de presidente. Sí, Bueno, Gracias, Ariel. Señor presidente, ¿puedo? sí. Simplemente preguntar si existe algún motivo, como indica la técnica legislativa, técnico, algún motivo de procedimiento o político, que suele ser el tercer motivo que se aduce, para que el oficialismo no acepte, no apruebe este proyecto que se presentó sobre la Carta Orgánica. Me da curiosidad y me gustaría conocer los motivos, señor presidente. No hay palabras. Exclusivas al respecto. No sé qué tiene la palabra. Acabo de presentar un proceso sobre tablas Esto es sobre tablas. y pido que lo llevemos a comisión. Ahí sí pido que lo llevemos a comisión para poder trabajarlo. Hemos firmado los tres bloques opositor y espero que el oficialismo nos acompañe, pero para elaborarlo en comisión, no quiero que lo tratemos ahora. No tuve tiempo el lunes de trabajarlo, de mandar un mail, quería porque estoy trabajando, pero sí quiero que lo trabajemos en comisión para que convocar a la gente que está con problemas en el tema de cuadrera, etcétera, etcétera, y que el municipio se pueda intervenir y regular esta actividad que a muchos nos preocupa, muchos vecinos de la zona nos preocupa también, y para que la ciudad de Calera pueda haber cuadreras y que el municipio intervenga y les pueda regular. Así pido que se pase a comisión el proyecto que presentamos con tres bloques para trabajarlo el viernes. Bueno, gracias. Ahora. Perdón, no entiendo la moción, porque para pasarlo a comisión, ¿por qué no lo presentaron la semana que viene para que ingrese directamente a comisión? Sinceramente no entiendo el hecho de presentarlo sobre tabla para pasarlo a comisión. Perdón, no lo comprendo. Después nos hablan de mamarracho legislativo nosotros. Presentan sobre tabla un proyecto, estoy hablando, discúlpeme señor concejal, presentan sobre tabla un proyecto para que pase a comisión en vez de ingresarlo por mesa de entrada para que ingrese a comisión directamente. Presentan proyectos pisando la ley, derogando una ordenanza anterior sin conocer la ordenanza que quieren derogar. Y después somos nosotros los que somos un mamarracho legislativo. Por favor, por favor. ¿Verdad? Hermosos. Gracias. Presidente, yo como concejal puedo presentar un proceso sobre tabla y lo puedo votar tranquilamente, puedo pedir la votación, pero que la lleve a la comisión para trabajarlo de la misma forma que pedí la Carta Orgánica, un proyecto tan importante, pase a comisión, es para elaborarla con las instituciones, con lo mismo que haciendo con este proyecto. No lo puedo presentar por mail el lunes, yo lo presento ahora sobre tabla, porque lo puedo presentar. El reglamento dice que puedo presentar sobre tabla un proyecto. Y me extraña que gente lo pase en la comisión, presidente, pido que se pase en comisión y lo trabajemos en el miércoles en comisión y laburar, convocar a la gente que hace falta, a traer al abogado que hizo la ordenanza y laburarlo para que después puedan votar. Porque si lo dejamos acá, no van a votar como hacen con toda la ordenanza que presenta la oposición.
cierto, yo soy neófito en esto, y a veces la forma uno puede agarrar en la forma, no es para discutir tanto. Vuelvo a decir, cuando se mete en política y querer el poder a toda costa y no ganar por méritos propios, sino hacer perder al otro, pierde la república. Yo estoy muy consternado, la verdad que me da de irme, porque tuvieron una oportunidad con secretarios socialistas, podrían haberlo manejado con todo el poder que ustedes tienen, podrían haber cambiado la historia de Calera, pero sí votan la venta de Calera, votan mirar para otro lado donde se contaminan los recursos naturales, votan precarizar al empleado. Estoy harto, realmente harto de que una cosa institucional, tratada con respeto, se haya obviado así con una orden de arriba porque no le conviene políticamente. Lo que no conviene políticamente hace daño al país. Y el país está sufriendo hace 50 años eso y vamos a terminar todo, porque quizá nosotros que estamos en la oposición no somos lo suficientemente fuertes para evitarlo. Vamos a terminar todo, terminar el gobierno de este país por poder, política, querer estar siempre arriba, no escuchar al otro. Entiendo que a veces la oposición se equivoca o agrede, pero ustedes agreden más, porque no piensan en el bien común. ¿Qué tiene de malo hacer una carta orgánica para el bien común? Cuando ustedes iban a tener 40 o el 50 o el que sea por ciento de los votos, realmente me duele mucho y no me siento orgulloso como estaba hace poco de estar en este consejo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Sí, bien, Como bien dice el concejal Cortese, nosotros estamos en condiciones muy favorables para hacer una carta orgánica porque tenemos la mayoría, sin duda, así que no se trata de una cuestión política, se trata por ahí de una cuestión de lo que nosotros consideramos sentido común. Estamos en medio, atravesando una pandemia, estamos en una crisis económica global. Entendemos también que la oposición, que no tiene la responsabilidad de gobernar y de manejar los fondos públicos, entonces va por todo, total de... Es más, se vende bien, porque me sorprende de parte de algunas fuerzas políticas que han tenido la posibilidad de gobernar a nivel nacional, que hoy un 20% semestral les parezca poco cuando escasamente llegábamos al 18 anual en las paritarias mientras fuera un gobierno. Por eso digo que estar sentado al lado de la oposición y no manejar los fondos públicos da cierta impunidad para poder presentar las formas de estas cuestiones de una manera bastante demagógica. Lo que se está buscando sin duda para el empleado, todos estamos de acuerdo en el tema de los empleados municipales, que hace mucho que ningún empleado tiene de todo orden municipal, nacional y provincial aumento de sueldo, sino que estamos teniendo recomposiciones salariales, ese es el nombre, recomposición salarial, el poder alcanzar la inflación. Las condiciones, sin duda, estimo que en el consejo anterior algunos bloques que pudieron participar habrán pedido lo mismo. Hoy las condiciones no son las mismas. Las condiciones económicas mundiales atravesadas por esta pandemia nos indican que estamos ante una crisis terrible. Hay municipios que no han podido pagar sus aguinaldos, por ejemplo, que tampoco pueden cumplir por las fechas estipuladas. Yo creo que con mucha sensatez el gremio ha podido negociar con el Ejecutivo este aumento, que no es poco, es un 40% anual, un 20% para la primera etapa. Sin duda que si decimos merecen más, por supuesto, un aumento que les haga recuperar el poder adquisitivo perdido en muchísimos años. Estamos hablando de 30 años que los empleados municipales no ganan bien. Ya se lo Sí. por favor. Sí.
me voy a tomar el trabajo de buscar las actas para ver qué se dijo en todos los aumentos anteriores, que dijo usted, concejal Medalla, en todos los aumentos anteriores que tuvieron en los otros 4 años. Me voy a tomar el trabajo. Lo mismo pasa por esto. Nadie está negando que una carta orgánica es un instrumento más que hace a la democracia a aceitar algunos mecanismos democráticos. Sin duda hay muchas localidades, algunas localidades la tienen, otras no, que es, a ver, no es el momento, a eso nos estamos refiriendo, no es el momento en lo económico, en lo sanitario, para estar pensando en esto. El Ejecutivo consideramos que hoy tiene un panorama incierto ante esta pandemia que nos está atravesando, que no sabemos cuáles van a ser las decisiones que se tomen a nivel sanitario, de cerrar, de abrir, sabemos que las recaudaciones no son las mismas. Estamos todos en un momento de mucha incertidumbre, entonces esperaremos un momento más apropiado para poder tratar esto. Señor presidente. Perdón, Y de todos modos, perdón, Sí, no. para cerrar, se presentó sobre tabla un proyecto, ya los proyectos anteriores los hemos conversado, así que vamos a pedir que se dé tratamiento a este proyecto, que es el que nos está convocando en este momento, señor presidente. si tiene la palabra el concejal Ramaldi, que hay hermano, sí estamos tratando el producto sobre tabla que ha presentado el concejal Medalla. Así que por favor, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No iba a hablar, pero me obliga el lugar que ocupo por la gente que representamos, por lo que acaba de decir la concejal Rainieri, que también se fue un poco del proyecto. No iba a hablar porque ya cae de maduro de que habían perdido la posibilidad histórica de aprobar un aumento significativo para los empleados municipales y no lo han hecho, y aprobar un proyecto para que se inicie el proceso de carta orgánica y tampoco lo han hecho. En ambos no han querido acompañar el bloque de Hacemos por Córdoba. Pero cuando logramos que finalmente den una explicación, hablan de crisis o hablan de paritarias a nivel nacional. Y nosotros estamos hablando de las paritarias a nivel local, en el municipio. No hace 12 años que hay crisis, y sí hace 12 años que gobierna el mismo partido en la ciudad de La Calera. Estamos hablando de las paritarias locales. Si hoy no aumentan para realmente incrementar y no solamente empatarle a la inflación, no lo están haciendo ahora y no lo hicieron en 12 años. Tampoco en 12 años presentaron un proyecto de carta orgánica. Entonces hay evidentemente una cuestión política que en el fondo lleva a que Hacemos por Córdoba mantenga pagando la crisis a los más débiles. Por un lado, provincia le saca a los jubilados y acá las paritarias ni siquiera superan la inflación prevista. Si van a justificar, justifiquen en serio. Es más, la concejala Rainieri fue presidente del consejo. Tampoco ahí se generó una mejora en los salarios de nuestros empleados municipales, ni tampoco se presentó la carta orgánica, señor presidente. Y queríamos hacer borrón y cuenta nueva y mirar para adelante. Hoy era el día, hoy era la oportunidad. Acompaño lo que dice Cortés, genera una discusión muy grande. Genera una discusión muy grande. Y no podemos decir que por la pandemia, la crisis y demás, porque si no, no se va a hacer nunca. La crisis se soluciona con ordenanzas. Una carta de ordenanza ayuda justamente a ordenar todas estas cuestiones. Señor presidente, perdón que me fui al tema, pero como se había hecho al revés. Cierro como médico, como médico. La pandemia, el virus, puede estar 10, 15 años, porque cambia, porque mata cada vez más gente. Vamos a paralizar las cosas sin saber que el día de mañana una carta orgánica se puede hacer por Zoom, se puede hacer por mail, se puede hacer por reuniones en una cancha de fútbol. Pueden tener los horarios y los límites de tiempo que el oficialismo quiera. No podemos, de ahora en adelante, sin la parte económica, entiendo el tema, lo entiendo. Pero en la parte institucional no podemos usar esa excusa más, no lo usemos más en este consejo, porque no
sabemos qué va a pasar con el virus y porque no podemos paralizar ni dejar de hacer cosas proactivas para la ciudad y para el ES, porque la pandemia, por esto, lo otro, ya pasó. Como médico, nadie sabe nada de lo que este virus pasa, nada más. Gracias, presidente. Damos votación entonces. No, una sola cosita que quería recordar a la concejal. En su momento nombró que yo soy parte de un partido político que gobernó la Argentina. El único presidente que bajó el déficit en la historia de la Argentina fue Mauricio Macri. Menos gasto público y el déficit. Fue el único. Entonces, que no me vengan a hablar. Entonces, que no vengan a hablar de qué. ¿Pero qué me vienen a hablar? Que lean. El único bajó el déficit a nivel nacional fue Mauricio Macri. Vamos al proyecto que ha presentado usted. No se trata de sacar la verdad, lean. Damos votación entonces para que pase comisión la moción del concejal Meander. ¿Sí? Por afirmativo, negativo. Señor presidente, Sí, dale. si ya finalizó la orden del día, Tenemos un producto sobre todo, ¿no? perdón, luego entonces. Dale, vos. A ver, pasa. ¿Y qué pasó con el proyecto? Si yo pedí para no fue comisión, tiene que probarlo ahora. ¿Volvemos para probarlo, no? Sí, ahora hacemos Sí, no hay emoción. Pero si está sobre tabla, tiene que votarlo. Sí. O sea, ¿Quién me emociona? emocionado. ¿cómo se ve que la comisión no quiere? Hoy va a ser un día complicado. Va a ser un día complicado. Por muchas cosas que se me han dando raras, como dice el de la tele. Como podés hacerlo, presentar un proyecto sobre tabla. Lo que parece ilógico es que vos presentes un proyecto sobre tabla, que hay una necesidad de urgencia en el tratado, y después vos mismo lo pides para hacer la comisión. Pero lo puedo hacer. No, poder hacer por eso digo que es contradictorio decir, che, lo que creo No es pular. contradictorio, solamente un solo y yo puedo hacerlo. No, por eso te digo. Entonces, se genera esta situación irregular que ahora que el proyecto no pasa a comisión, porque no Hay que votarlo. Hay que votarlo. deberías haber hecho la moción de votarlo, que lo podás hacer, todavía estamos a tiempo. Pero generalmente, para que no suceda más adelante, yo lo que les decía, antes hablaban mucho porque ustedes presentaron ahora que ya todos tienen su carrera como legislador, es menos mi intervención, pero bueno, tratemos de seguir superando, tratemos de seguir avanzando. Presidente de un lío. Mira, si me deja hablar. No, tratemos de seguir progresando en eso. En concreto, si presento sobre tabla por urgencia, por necesidad, por lo que sea, en este caso, la comisión pasa, mociona para que se vote, a ver qué vamos a hacer. Dale. Por eso le pedí al presidente que, Dale. si no pasa comisión, que lo voten. Dale, damos votación entonces. Por afirmativo, negativo. Silvina. Te quedas pidiendo negativo. ¿Rechazo? Pasamos entonces al segundo proyecto sobre tabla. ¿Recibieron? Sí. Sí. No es la empresa, es la organización De Cameira, Guadalajara, Dale un marco jurídico. y no ahí puede ser en cualquier lugar. Como hay muchas. No, usted no leyó lo que pidió el doctor. Sí, no, recién lo presento. No sé, Sí, usted presenta y solo abre. Todas las carreras llamadas No es en ese predio. Todo lo sigue Pero no Y es es- serio, ¿no? No es hacerlo, no es hacer apuesta, no es traer al fondo, es algo que se llama el hacerlo popular. Nosotros somos, yo vengo de Italia, pero hay muchos peruanos que les gusta eso. O sea, por lo menos reglamentarlo y hacerlo no como está ahora. Darle un marco. Eso es lo que tiene que ir. Que nos toque a nosotros, claro. Para eso estamos nosotros. Es un María tiene Consejería, organizar el tiempo. Señor presidente, una declaración de interés, vincular el tema de Cali, que creo que no hay muchas palabras.
oposición del Radio Regional, premio Becky Gómez, reconocimiento de Becky. Bueno, damos votación entonces, por afirmativo. ¿Cuántos no? Tiene la palabra el concejal del encuentro final. Señor presidente, algunos detallitos nomás que tienen que ver con algunas notas que presentamos. En principio, solicitar nuevamente a la Secretaría que nos haga llegar el anexo de la ordenanza que se votó de manera positiva de regularización de propiedades en la última sesión. Claro, el anexo que era la lista de barrios cerrados. No lo que se trabajó ayer. Claro. No, el de la semana anterior. El de la semana anterior, que eran los... Sí. No le envío, dale. Sería importante, nosotros votamos de buena fe, sin conocer esa lista, nos habían dicho, y eso quedó obviamente en actas, cuáles eran los barrios, pero lo que simplemente solicitamos es que nos envíen la lista que quedan fuera de ese beneficio. En segunda instancia, nosotros presentamos en los 3 bloques de la oposición una nota para que se trabaje sobre el cambio de horario. Hoy de manera particular pudimos ver cómo la superposición en las actividades que funcionan por la mañana, bueno, puede de alguna manera complicar el funcionamiento, que es un argumento secundario. El principal argumento es que realmente los vecinos puedan participar de las sesiones. Lo vimos el año pasado con una gran participación de vecinos en las sesiones que se hacían por la tarde. Esperamos que este año sea lo mismo. Todos los consejos deliberantes y el Poder Legislativo a nivel nacional suelen funcionar por una cuestión de uso y costumbre después de las 15 horas, es lo lógico, y volvemos a solicitar que se pase la sesión a las 15 horas o que se cambie el trabajo en comisión para los viernes a la mañana, que es trabajo en comisiones privados, por así decirlo. Los miembros del Ejecutivo que tienen que venir están en la municipalidad siempre a disposición, y que los miércoles, en donde todos podemos, que actualmente está haciendo el trabajo en comisión, se haga el trabajo de sesión para que cumpla el carácter de público, como dice el 8102. Me gustaría saber si ha habido algún avance, señor presidente, en este tema, ya después de un mes de iniciar las sesiones ordinarias. Sí. No, de momento no, cualquier novedad no voy a informar. Con respecto al pedido de las notas de obra pública, pedime por favor el anexo, reiterame el pedido de ese, y si no me encargo personalmente. Bueno, y por lo último, señor presidente, la otra nota que también presentamos los 3 bloques de la oposición, que tiene que ver con el cumplimiento del reglamento interno, en donde se estipula que todos los concejales tenemos que poner un horario de atención en el Consejo Deliberante para los vecinos, y en el artículo 97 se estipula que cada bloque tiene que tener un espacio para trabajar, que es una condición mínima, porque somos también civiles electos, somos trabajadores. Hoy nuestras oficinas son la pieza, tu notebook, y no hay problema en hacerlo, pero realmente llevaría a profesionalizar la tarea y cumplir con lo que dice la ley, que el reglamento interno es poder disponer de un espacio físico para recibir a los vecinos, para trabajar los proyectos, para elaborarlos. Eso es parte central de nuestra función como concejal. Señor presidente, si ha habido algún avance en eso. Igual he hecho el pedido, como le dije, cuando tenga novedades al respecto, no estoy trabajando con obra pública, principalmente porque no hay espacio acá para eso. Así que cualquier novedad van a seguir informando. Gracias. Invito a los presidentes Señor presidente, antes de abrir la bandera, me gustaría, si usted me lo permite, hacer unas breves palabras en homenaje a lo que ayer fue el Día del Niño por Nacer. Que este trabajo de hoy, un día después de lo que fue la celebración del Día del Niño por Nacer, sea en homenaje a todas las madres, las valientes madres que llevan a su término el embarazo, a todos esos bebés que han podido nacer y que lamentablemente con la nueva ley del aborto, de la cual nosotros obviamente no adherimos y que vamos a seguir combatiendo porque es inconstitucional, está llevando a la muerte de futuros argentinos y posiblemente futuros carerenses cuando se instrumente en el hospital que tenemos en nuestra ciudad. Simplemente hacerles un homenaje a los que no están y a los que, gracias a Dios, van a estar. Muchas gracias, señor presidente.